El demonio fue creado para que nadie mirara hacia adentro y para que el miedo obedeciera mejor que la razón. Desde los primeros pergaminos hebreos, la figura que hoy aterra a millones no nació como un monstruo absoluto ni como un enemigo cósmico. Satán no era un nombre propio ni una entidad autónoma. Era un cargo, un rol funcional dentro del orden divino. El acusador, el fiscal, aquel que señalaba fallas y ponía a prueba la coherencia moral del ser humano ante la ley sagrada. No reinaba en el caos, ni conspiraba contra el Creador. Operaba dentro del sistema, como una herramienta necesaria para que la justicia divina funcionara. No era un rebelde, no era un villano, no era el origen del mal, era un engranaje. Y esa precisión incómoda es el primer golpe contra la imagen que se nos enseñó. En los relatos más antiguos, este acusador aparece sin cuernos, sin trono infernal, sin ejército de demonios. Camina entre los seres celestiales y dialoga con la divinidad sin ser expulsado ni castigado. Su función es examinar, no corromper, señalar, no destruir. El mal no proviene de él, sino de las decisiones humanas que quedan expuestas cuando alguien las observa, sin indulgencia. Esta versión no necesitaba templos aterrorizados ni fieles paralizados, no generaba obediencia ciega, no servía para gobernar multitudes. Por eso fue transformada. La mutación comenzó cuando la pregunta por el mal se volvió políticamente peligrosa. Si Dios es perfecto y todopoderoso, ¿por qué existe el sufrimiento? Si el Creador gobierna todo, ¿por qué hay injusticia, violencia y crueldad? Estas preguntas erosionaban la autoridad de cualquier sistema religioso. La solución no fue responderlas con honestidad, sino desplazar la culpa. El mal debía tener un responsable externo, un enemigo visible, un traidor. Así comenzó el ensamblaje de una narrativa nueva, construida con fragmentos arrancados de contextos distintos y cosidos con miedo. Pasajes poéticos dirigidos a reyes humanos fueron reinterpretados como relatos de caídas celestiales. Metáforas políticas se convirtieron en biografías sobrenaturales. Textos apocalípticos escritos en clave simbólica se leyeron como crónicas literales de una rebelión divina. Obras apócrifas cargadas de imágenes fantásticas añadieron ángeles caídos, jerarquías infernales y castigos eternos. Nada de esto formaba una historia coherente, pero la repetición la volvió incuestionable. El acusador dejó de ser un rol y se convirtió en una entidad autónoma. Luego, en un enemigo. Finalmente, en la encarnación absoluta del mal. Este nuevo demonio ya no servía para examinar al ser humano, sino para absolverlo. El pecado dejó de ser una decisión y pasó a ser una influencia. La violencia dejó de ser responsabilidad y pasó a ser tentación. El error dejó de ser aprendizaje y pasó a ser ataque externo. La mente humana encontró un refugio perfecto. Si el mal viene de afuera, nadie tiene que enfrentarlo dentro. Y esa idea fue oro para cualquier institución que quisiera gobernar conciencias. Con la expansión del cristianismo, la figura del diablo fue perfeccionada con una precisión estratégica. Se le otorgó un reino propio para oponerlo al cielo. Se le asignaron símbolos fácilmente reconocibles: serpientes, cabras, dragones, fuego, todos elementos asociados a cultos antiguos, religiones rivales y saberes prohibidos. Demonizar al demonio fue también demonizar todo lo que no encajaba en la nueva ortodoxia. Así, las antiguas deidades fueron degradadas a monstruos, los ritos paganos a pactos oscuros y la sabiduría ancestral a herejía. El miedo no solo protegía la fe, también eliminaba competencia. La doctrina del castigo eterno necesitaba una amenaza constante. El infierno sin diablo era un concepto abstracto. Con él se volvía personal. El enemigo ya no era una consecuencia. Era una presencia activa que observaba, susurraba y acechaba. Cada duda era una puerta abierta, cada deseo una trampa, cada pensamiento crítico una influencia demoníaca. El control dejó de ejercerse solo desde el púlpito y pasó a instalarse dentro de la mente. El creyente comenzó a vigilarse a sí mismo. El miedo se volvió automático. Las cruzadas no se justificaron solo con promesas de salvación,
sino con la necesidad de derrotar al mal encarnado en otros pueblos. La Inquisición no persiguió errores, persiguió supuestas alianzas demoníacas. La censura no protegió la fe, protegió el relato. Todo aquel que cuestionaba la autoridad no era un pensador, era un instrumento del enemigo. La estructura era perfecta. Dios representaba la obediencia absoluta, el diablo cualquier forma de disidencia. Pensar diferente se volvió peligro espiritual. Dudar se volvió pecado. Con el tiempo, esta narrativa se filtró incluso en quienes dejaron la religión. El demonio sobrevivió a la fe como símbolo cultural. Aparece en el cine, en la literatura, en el lenguaje cotidiano. Sigue siendo el responsable conveniente de lo que incomoda. Cuando alguien actúa con crueldad, se dice que está poseído. Cuando una sociedad colapsa, se habla de fuerzas oscuras. El concepto sigue funcionando porque evita lo más difícil. Aceptar que el mal no necesita entidades externas para existir. Nace en la mente humana cuando se combina ignorancia, miedo y poder. La psicología moderna desmantela esta construcción con datos incómodos. Los estudios sobre comportamiento humano muestran que la violencia surge de contextos sociales, traumas, dinámicas de grupo y mecanismos cognitivos perfectamente identificables. No hay necesidad de demonios para explicar genocidios, abusos o fanatismos. Experimentos documentados demuestran cómo personas comunes pueden cometer atrocidades cuando una autoridad las legitima o cuando la responsabilidad se diluye. El mal no entra desde afuera. Emerge cuando se desactiva la conciencia crítica. La figura del diablo cumple entonces una función precisa: externalizar la sombra. En lugar de integrar los aspectos oscuros de la psique, se los proyecta en un enemigo mítico. Esto no sana, no libera, no transforma, solo posterga. Mientras más se teme a Satanás, menos se comprende la propia capacidad de daño. Y esa ignorancia es terreno fértil para la manipulación. Un individuo que cree que el mal siempre viene de afuera, nunca revisa sus propias decisiones. Una sociedad que cree que el enemigo es invisible, nunca cuestiona a quienes la gobiernan. El demonio también sirve como excusa moral. Si el pecado es tentación, la culpa se diluye. Si la tentación viene de una entidad maligna, la responsabilidad se comparte. Este mecanismo psicológico reduce la disonancia interna y permite repetir conductas dañinas sin enfrentar sus consecuencias reales. La figura demoníaca no eleva la ética, la infantiliza. Convierte al adulto en víctima permanente de fuerzas que no controla y refuerza la necesidad de intermediarios que prometan protección. Cuando se observa la historia sin devoción, el patrón es claro. Cada vez que una institución necesitó reforzar su poder, el diablo creció. Cada vez que la autoridad fue cuestionada, el enemigo se volvió más activo. Cada vez que la razón amenazó al dogma, el miedo se intensificó. El demonio no evolucionó por revelación divina, sino por conveniencia política y psicológica. Fue moldeado según las necesidades de control de cada época. Hoy, en un mundo que se proclama más racional, el mecanismo sigue operativo. El miedo al mal externo se recicla en nuevas formas. Conspiraciones absolutas, enemigos deshumanizados, amenazas omnipresentes. La estructura es la misma. Se señala a un otro, se amplifica el peligro, se ofrece protección a cambio de obediencia. El diablo cambió de nombre, pero no de función. Sigue siendo el distractor perfecto. Aceptar que el demonio es una construcción no niega la existencia del mal, la vuelve más urgente. Porque si no hay entidad externa a la que culpar, la responsabilidad recae donde siempre debió estar, en la conciencia humana. Comprender esto no es cómodo. Exige madurez, autocrítica y valentía intelectual. Por eso ha sido evitado durante siglos. Es más fácil temer a un monstruo que reconocer la propia sombra. El invento del diablo fue una solución eficaz para un problema humano: explicar el mal sin cuestionar al poder ni al creador. Funcionó porque apeló a emociones profundas, símbolos ancestrales y necesidades psicológicas reales. Pero su costo ha sido alto. Ha retrasado la comprensión de nosotros mismos, ha justificado violencias, ha silenciado preguntas. Ha convertido la fe en miedo y la moral en obediencia. Cuando se desmonta esta figura no queda el vacío, queda la posibilidad de una ética más honesta, una espiritualidad sin amenazas, una comprensión del mal como algo que se previene con educación, conciencia y responsabilidad, no con exorcismos. El verdadero enemigo nunca necesitó cuernos ni fuego.
siempre fue la ignorancia que se disfraza de certeza. Si el demonio fue inventado para controlar, desmantelarlo es un acto de liberación intelectual. No para negar lo oscuro, sino para enfrentarlo donde realmente habita, en la mente, en las decisiones, en las estructuras humanas que prefieren el miedo a la verdad. Cuestionar esta figura no destruye la espiritualidad, la depura, la devuelve al terreno de la responsabilidad personal y colectiva. Ahora la pregunta no es si el diablo existe, sino a quién le sirve que sigas creyendo en él. ¿Qué partes de tu pensamiento permanecen encadenadas por una amenaza externa? ¿Qué decisiones has dejado de asumir porque alguien te enseñó que el mal viene de afuera? La historia no termina aquí. Empieza cuando te atreves a mirar sin miedo y a construir tu propia respuesta.